Respecto al COVID-19, pues bueno, se detectó por primera vez el 17 de noviembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, y el primer reporte, pues ahora sí que por gobierno, fue el día 31 de diciembre del 2019, donde ya se reportaban 26 personas con una neumonía severa por este virus, y fue hasta el 7 de enero de este año ya 2020, donde ya se le dio el nombre de COVID y de COVID-19, y pues bueno, ya el resto de la historia ya la conocen. Es importante, o lo más importante conocer, es el mecanismo de transmisión para poder conocer cuáles son las formas en las que uno se puede, pues, prevenir, cuidar o evitar el contagio. Existen 4 formas de transmisión en la actualidad: lo que es la transmisión directa, transmisión indirecta, la más común y más peligrosa, que es la transmisión a través del aire o entre persona y persona cuando habla, que todos cuando hablamos soltamos un poco de saliva o escupimos mucho de saliva en gotas muy pequeñas, microscópicas, que pueden atravesar cubrebocas y demás, y pueden pasar a la vía respiratoria de las demás personas. Y la otra forma, que es menos común, pues es la forma en aerosol. Esta forma de aerosol pues puede ser obtenida a través de procedimientos médicos o personas que se nebulizan, etcétera. Entonces estos son los 4 mecanismos de transmisión que existen hasta la actualidad identificados. El tema o parte del tema de la plática es saber si es una enfermedad endémica. Posiblemente ahorita, en el contexto de que aparentemente era una pandemia que iba a tener un brote y posteriormente iba a tener un descenso muy abrupto y se iba a acabar con la enfermedad, pues se supone que no iba a ser una enfermedad endémica. Sin embargo, se define la enfermedad endémica pues como aquellas enfermedades infecciosas que afectan de forma permanente en determinados periodos a una región, de tal manera que no se sabe si realmente se va a acabar con este virus y va a dejar de ser una enfermedad endémica, o si va a persistir como la influenza y va a persistir por todos los años. Entonces, hablando de esta infección del COVID, tenemos que iniciar con el periodo de incubación. El periodo de incubación se refiere al tiempo en el que uno va a estar replicando, o ya que uno obtuvo el virus, ya que obtuvo el contagio, el tiempo en el que el virus se va a estar reproduciendo y multiplicando de forma acelerada en nuestro cuerpo. Entonces se conoce que el periodo de incubación del virus puede inclusive extenderse hasta 14 días desde el inicio del contagio. Sin embargo, hay una mediana del tiempo ya muy bien establecida de 4 a 5 días posterior a la exposición, que eso es el promedio más frecuente de días que tarda una persona en presentar los síntomas después de estar en contacto con la persona contagiada. Entonces, si yo me contagio o si yo convivo con una persona contagiada el día 10 de noviembre, aproximadamente o tentativamente para el día 15, 14, 15, 16 de noviembre, voy a tener o voy a iniciar con los síntomas, siempre y cuando se inició con si es una persona que haga síntomas, ¿verdad? Se sabe que el 97% de las personas a los 11 días de tener contacto con la persona infectada van a presentar los síntomas. El resto del porcentaje restante de las personas son las personas que son asintomáticas durante la enfermedad de COVID. Los síntomas habituales o más comunes de la infección por COVID son tos o escalofríos, fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida del gusto o del olfato, dolor de la garganta, congestión nasal o abundante secreción nasal, náusea, vómito o diarrea. Hablando de severidad, se está clasificando en 3 grupos: leve a moderada. La leve y moderada, pues bueno, son síntomas leves, como su nombre lo dice, e inclusive neumonías leves. ¿Cuáles son las neumonías leves? Las que no generan cambios en el intercambio gaseoso a nivel pulmonar y que no te van a generar disminución de la oxigenación. Es una neumonía leve, y afortunadamente es el 81% de los pacientes que tienen síntomas leves a moderados. Los síntomas graves pues son personas que ya presentan disnea, que eso es falta de aire, hipoxia, que significa disminución de la oxigenación en la sangre, o una afección
pulmonar de más del 50% por imágenes. Tomografía, radiografía, ultrasonido son los métodos actuales para poder descifrar si alguien tiene o no tiene neumonía. Y el 14% de la población va a presentar esta enfermedad, esta severidad de la enfermedad. Y el estado crítico, que es cuando la persona ya presenta insuficiencia respiratoria. ¿Qué significa eso? Que sus pulmones, el porcentaje del pulmón es más del 50%, está tan afectado que no logra generar una oxigenación adecuada para poder funcionar, de tal manera que es tanta la inflamación del pulmón que no producen el suficiente oxígeno, incrementa mucho la frecuencia respiratoria, los números de respiraciones por minuto, y son personas que requieren apoyo ventilatorio. Después de esto hablamos de inmunidad, o la pregunta o la incertidumbre que todo el mundo tenemos. ¿Nos da y ya no nos vuelve a dar? ¿O nos da, ya quedamos inmunes para siempre? ¿O qué es lo que pasa? ¿O cuál es la realidad? Aquí les muestro una gráfica de un artículo de un hospital de Nashville, Tennessee, donde siguieron a personas infectadas de COVID y siguieron de forma cuantitativa los anticuerpos contra COVID, y vieron cómo inicialmente había personas con altos títulos de anticuerpos, pero vieron que para 60 días después de la infección, ya las personas no tenían anticuerpos. Y entonces es donde se va a responder la siguiente pregunta. ¿Existe la reinfección? Sí existe la reinfección. Yo personalmente en mi consulta tengo ya al día de hoy 17 pacientes recontagiados, algunos con 2 meses únicamente de diferencia entre una infección y otra, y otros hasta 3, 4 meses de diferencia. ¿Pueden coexistir o puede uno tener dos infecciones diferentes al mismo tiempo? Claro que sí, sin ningún problema o sin ninguna duda. Puede uno tener COVID y aparte contagiarse de dengue, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, son métodos de contagio diferentes, son formas de contagio diferentes, etcétera. Y luego viene la pregunta, o ahí me pusieron la situación de temporada de invierno, qué hacer, cómo cuidarse, qué es lo que sigue. Ok, no tengo COVID, no tengo dengue, pero ¿de qué debo hacer en invierno para cuidarme? Hay que saber que conforme baje la temperatura en el país, no sé qué tanto baje en Veracruz o en el resto de las ciudades, pero lo que sí es que en invierno o la época de invierno, pues bueno, empiezan las infecciones del tracto respiratorio superior. Y como pueden ver ustedes en la pantalla, les pongo los virus y las bacterias más comunes del tracto respiratorio. Estas enfermedades son las enfermedades que se presentan durante el invierno, durante todo el año, pero de mayor cantidad o prevalencia en invierno.